Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Aquí estamos con un nuevo vídeo de biología. Seguimos desarrollando el tema de las vitaminas y bueno, pues toca en esta ocasión hablar de la vitamina B3, ¿de acuerdo? O también el ácido nicotínico, o también nicotinamida, o también como la vitamina que es la preventiva de la pelagra, ¿de acuerdo? Cualquiera de esas formas para hablar de esta vitamina hidrosoluble B3. Bien, entonces vamos a seguir el mismo esquema de siempre. Primero hablaremos un poquito de su descubrimiento, después unas pocas propiedades, qué alimentos son ricos en ácido nicotínico, para terminar con la función bioquímica y las consecuencias de un déficit de esta vitamina. Bueno, deciros que, bueno, tenemos que hablar del ácido nicotínico o bien de la amida del ácido nicotínico, que sería la nicotinamida, que son derivados de un alcaloide, que es la nicotina, y la cual es específica para el tratamiento de una enfermedad que se conoce como pelagra. ¿Vale? Bien, vamos a ver un poquito entonces cómo fue el descubrimiento. Fue descrita en primer lugar en el siglo XVIII, en 1735, y posteriormente, años después, en 1771, es cuando se le nombra con el nombre de pelagra, ¿de acuerdo? Con ello se quería describir un síntoma que se veía que estaba asociado a una carencia de esta vitamina. Era una dermatitis que aparecía como consecuencia de este déficit, ¿de acuerdo? Bastantes años después, hablaremos ya a principios del siglo XX, 1915-1920, asoció la enfermedad que acabo de decir, esta dermatitis, la pelagra, la asoció con una deficiencia en un factor nutritivo que fue descrito como el ácido nicotínico, ¿de acuerdo? De esta manera se permitió identificar al ácido nicotínico y a su amida, la nicotinamida, como los factores preventivos de la pelagra, ¿de acuerdo? De ahí que muchas veces en algunos libros, en algunos textos, incluso puede aparecer esta vitamina B3 como vitamina PP, es decir, vitamina preventiva de la pelagra, ¿de acuerdo? Bien. Desde el punto de vista físico, o mejor dicho, en cuanto a sus propiedades, estas dos, tanto el ácido nicotínico como la nicotinamida, es decir, que son cristales blancos, son solubles en agua, en general solubles en disolventes polares, y no lo son en disolventes apolares, lógicamente porque pertenecen al grupo de las vitaminas hidrosolubles. Son estables a la luz y al calor y pueden resistir procesos oxidativos. Bien, ¿cuáles son los alimentos ricos en ácido nicotínico? ¿Cuáles son las principales fuentes de esta vitamina? Bien, bueno, pues son todas aquellas proteínas que contienen triptófano, ¿vale? Sería en primer lugar. Y alimentos con ácido nicotínico en sí, podemos hablar de levaduras, leche, vegetales, hígado, carne de pollo. En este sentido, deciros que el maíz es muy pobre en triptófano y muy pobre en niacina, y digo lo del maíz porque buena parte del descubrimiento de esta patología de la pelagra apareció en personas que tenían un exceso, o en sus dietas había un exceso en maíz, ¿de acuerdo? Y se vio que estas personas pues evidentemente aparecían o iban a presentar unos síntomas, unas dermatitis que posteriormente fueron descritas como la pelagra, ¿de acuerdo? Por eso he comentado el tema del maíz. ¿Dónde se absorbe el ácido nicotínico? Lo hace en el intestino delgado, y de ahí en el intestino delgado, y de ahí pasa a sangre. Bien, la nicotinamida sabéis ya que es el componente principal de los coenzimas tanto NAD como NADP, es decir, el nicotín adenín dinucleótido y el nicotín adenín fosfato, ¿vale? En cualquiera de esos dos, el componente principal es la nicotinamida. Las plantas y la mayoría de los animales pueden sintetizar el NAD siempre a partir del triptófano, siempre y cuando no exista un déficit de vitamina B6 en ese individuo.
Desde el punto de vista de su función bioquímica, bueno, pues ya sabéis que tanto el NAD como el NADP, es decir, el NAD como la forma fosforilada, van a actuar en las reacciones de oxidación-reducción como elementos transportadores de dos electrones y un protón, que son equivalentes, bueno, pues equivalente, no equivalente, vamos a partir de un sustrato oxidable, ¿no? Esto, si tenéis alguna duda, podéis recurrir al tema de los ácidos nucleicos, ¿vale? Y ahí podéis ver estas ácidos nucleicos y coenzimas, ¿no? En el tema de enzimas también podéis ver la estructura bien del NAD y el NADP y ver realmente cuáles son sus funciones exactamente, ¿no? Aquí únicamente pues digo por encima que va a actuar en reacciones de oxidación-reducción como transportadores de dos electrones y un protón. Si queréis ampliar un poco más, digo ir al tema de enzimas, ¿de acuerdo? Y ahí y ácidos nucleicos, y ahí podéis tener más datos. Son dos vídeos que ya he grabado y más datos sobre esto. Bueno, entonces esto en cuanto a la función bioquímica, y ya voy a terminar con las consecuencias de una deficiencia en esta vitamina B3, ¿vale? Que evidentemente todo va a estar relacionado con la aparición de la pelagra, ¿no? Esta es la primera consecuencia de la carencia de esta vitamina B3 o vitamina PP, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza la pelagra? La pelagra se caracteriza por una dermatitis, se caracteriza por una diarrea y se caracteriza por una demencia. Es decir, son todos síntomas que están asociados a la pelagra, consecuencia de una carencia de esta vitamina, ¿vale? Y se asoció en un origen a aquellas poblaciones en las cuales el maíz era un elemento importante en la dieta de esas personas, ¿vale? Características principales, bueno, pues hay una dermatitis eritematosa muy parecida a lo que serían las quemaduras cuando estamos al sol mucho rato. Puede también ir acompañada de diarrea, pues posiblemente a lo mejor por algún tipo de problema o alguna alteración en la mucosa intestinal, y si el cuadro ya está muy avanzado pueden aparecer incluso síntomas de tipo psiquiátrico, ¿vale? Estos últimos síntomas, los que están más relacionados con el sistema nervioso, puede ser también debido a que hay una disminución o una mala utilización de la serotonina a nivel del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Un dato más que os quiero comentar sobre el maíz, porque en cuanto a cantidad en ácido nicotínico, pues no es bajo. Lo que ocurre es ¿por qué una dieta entonces a base de ácido nicotínico puede desencadenar la enfermedad de la pelagra? Puede hacerlo debido a su bajo contenido que tiene en triptófano, ¿de acuerdo? Y es necesario que exista triptófano en la dieta para poder en NAD. No llega únicamente con que aumentar o tener unas concentraciones adecuadas de ácido nicotínico si el precursor, que es el triptófano, no lo tengo, ¿de acuerdo? Es necesario tanto por un lado triptófano como por otro lado ácido nicotínico, y el maíz, el déficit que tiene es precisamente en triptófano. Esto en cuanto a lo que sería una deficiencia en esta vitamina. Altas dosis, por el contrario, de ácido nicotínico pueden provocar pues sudoración, pueden provocar prurito, pueden provocar malestar gastrointestinal, ¿de acuerdo? Pero bueno, más raro que lo que serían en sí las deficiencias en vitamina, ¿vale? Bien, pues entonces este es el vídeo sobre la vitamina B3, sobre la vitamina PP, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, pues me la comentáis, y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.